Buen detalle escenográfico, el gato. Aquí está Pomponio, el gato. Perfecto. Perfecto. Pues bienvenidos a todos. Bienvenidos todos ya a un programa más aquí ahorita de Foro 101. Estamos con Arturo Reyes Fragoso. Y bueno, Arturo Reyes Fragoso estudió Ciencias de la Comunicación en la UNAM, se desempeña en el ámbito periodístico desde hace más de 3 décadas. Sus colaboraciones han aparecido en diversas publicaciones de circulación nacional como las revistas Actual, Mujeres de Contenido, revistas Casa del Tiempo y Gourmet de México, así como los periódicos Excelsior, El Nacional, El Universal, donde publicó una serie de entregas enfocadas a los gustos culinarios de diversas personas de 2,000 restaurantes capitalinos reseñados a la fecha, además de la sección donde ir, perteneciente originalmente. En el año 2000, la Asociación Mexicana de Restaurantes y el gobierno del estado de Chihuahua le otorgaron el premio José Fuentes Mares por la mejor serie de reportajes gastronómicos publicados en la prensa mexicana. Autor de más de una decena de libros, entre los que destacan Agua a la Boca, Restaurantes de la Ciudad de México en el siglo XX, y Dos artistas en pantalón corto, Ibargüengoitia y Felgueres Scout. Ese se presentó en la ciudad de Guanajuato precisamente en enero de este año. Y bueno, pues es un gusto tener aquí a Arturo Reyes, que yo tengo el gusto de conocerlo desde hace ya muchos años, hace como 30 años, una cosa así. Y bueno, pues vamos a hablar acerca de gastronomía, un poco de, restaurantes, anécdotas, historias, en torno a la literatura del siglo XX. Arturo, buenas tardes. Y bueno, pues primero que nada, salud. Hola. Gracias gracias por estar con nosotros. Sí, y bueno, pues adelante. Hombre, gracias. Pues bueno, ya ves, aquí la idea, cuando me contactaste, ahora sí, en esta dinámica de la pandemia, que vaya, que no sean cifras contagiados, picos aplanadas y demás, ¿sí? Me quedé pensando de que este tema al que me he dedicado desde casi 30 años, he mencionado las taquerías, comederos, no los vamos a percibir igual después de que logremos salvar esta situación. Cuando podamos volver a salir a las calles sin miedo, sin galones de gel en las manos, ya vamos a percibir de manera distinta estos espacios tan cotidianos que encierran una gran historia, además encierran un gran significado en muchos niveles, en este caso el motivo de esta charla, literarios. Como me dedico profesionalmente a conocer restaurantes, principalmente de la Ciudad de México, en una dinámica, pues vamos, la básica, la elemental, la prioritaria, que es dar a conocer qué se puede comer ahí, las condiciones, facilidades, atractivos. Pero a la par de esto, me surgió el interés de percatarme de que esos espacios encierran una gran historia, o sea, encierran un gran significado que ha servido de materia prima para gran cantidad de escritores de primer nivel, de grueso calibre, que los han dejado plasmados en sus obras, en este caso 100 años, con la ventaja que muchos de esos espacios todavía nosotros como lectores, como comensales, los tenemos a la mano. Podemos acceder a ellos, podemos entrar, podemos sentarnos a la mesa en sus paredes y demás, y esto le aporta un plus maravilloso, que va más allá del simple acto de disfrutar lo que sirvan en cada uno de esos lugares. En términos generales, eso es, digamos,
uno de mis intereses que he tenido presentes en los últimos años dentro de mi ejercicio profesional. Eso es. Oye, bueno, y entrando en materia de estos intereses, yo te propongo de alguna manera que este recorrido, digo, porque es extenso, la cantidad de oferta en Ciudad de México es gigantesca, ¿no? Y todo lo que se ha dado ahí, pero te propongo que, ¿por qué no hacemos algo, pues no sé, más o menos cronológico para llevarlo más o menos en orden? De otra forma sería perdernos en una telaraña gigantesca si lo tratamos de hacer geográfico, o por especialidad sería peor aún. Yo pienso que ¿por qué no lo hacemos esta pequeña charla cronológica? Y empezando por la pregunta así inicial es, bueno, está la famosa hostería de Santo Domingo, ¿no? Que es como de 1860, que es, empezaríamos, ¿cuál es el restaurante que tiene ahorita más arraigo o el más viejo que tú tengas conocimiento? Efectivamente, ahorita es esa distinción, ¿sí? La ostenta la hostería, allá en el centro, ¿sí? Que además hay otra cosa que para el grueso de la gente le resulta todavía más atractivo, el lugar presume, ¿sí? Además que estamos en la temporada, ¿sí? De Claro. ofrecer chiles en nogada, pero además los ofrece todo el año. Yo tendría mis dudas en lo particular como comensal, pero bueno, o sea, partamos del hecho de que a alguien que no vive en la Ciudad de México o que no vive, está de visita en México y demás, pues le resulta, si viene en cualquier otra época fuera de temporada, pues le resulta atractivo poder comer uno de los platillos más representativos, más barrocos de la gastronomía mexicana, que es el chile en nogada. Claro. Hasta ¿qué fue en el 2000? Hasta el 2008, sí, ya me acordé, también ese mérito lo compartía, y tú debes de recordarlo, seguramente fuiste con muchos de nosotros, en la cantina del Nivel, la que estaba al lado de... En Moneda. Exacto, al ladito de Palacio Nacional. Es más, decía que era la segunda oficina. La licencia número 1 de cantinas en México. Exactamente, si mal no recuerdo, de 1854, incluso todavía anterior a la, a la de la hostería. Serían así los dos que de entrada identifico más viejos. Existen ya a la fecha, sí, y accesibles, restaurantes centenarios en la ciudad. Me vienen ahorita a la memoria de entrada la cafetería La Blanca, también en el centro, 1915, el Salón Luz, muy buena cantina en cuanto además tiene ahí unos resabios de cocina alemana que era como la especialidad original, ¿sí? Que también tiene un pero además el Salón Luz, que se transformó en el Salón Luz, ¿no? Porque ahí estuvo antiguamente el Café París, en esa zona, ¿no? Exacto. Y esto se debía porque estaba enfrente de las oficinas de la compañía de luz, ¿sí? Esa es otra. Y también tenemos que es también famoso el café de Tacuba, ¿sí? Que esa es de 1912. Poquito antes de que estallara la decena trágica, ya fue cuando abrieron sus puertas y a la fecha se mantienen. Son así. Y de ahí sale aquella famosa anécdota en donde supuestamente, que creo que no es cierto, en donde Diego Rivera se casa con Lupe Marín, que al final de cuentas la boda parece que es en Guadalajara, pero ellos ostentan y presumen que fue ahí ese enlace, ¿no? En el café Tacuba. Digo, hablando acerca de esto que es el hilo conductor de lo que estaremos platicando, que son los personajes, sus vivencias y su obra dentro de toda esta gran oferta, ¿no? No, bueno, y además, para meterle más sabor a la charla, no solo que lo hayan frecuentado, que lo frecuenten personajes hoy memorables, también han sido escenarios de cosas no sórdidas, podríamos decir. Precisamente en el Café de Tacuba,
¿sí? Esto yo se lo leí a Enrique Krause en sus recuentos de los sexenios. En 1936, ¿sí? Fue escenario de un crimen modelo Los Intocables, modelo La Mafia y demás. Estaba ahí un político prominente cenando y todo. Llegaron, ¿sí? Y lo acribillaron. Así, curiosamente, solo por coincidencia, él era, me parece, senador por el estado de Veracruz, electo. Entonces lo acribillan, lo hacen picadillo al pobre individuo. Y entonces, por default, sube como suplente a ocupar su cargo, ¿sí? Un personaje hasta entonces pues, que no era conocido en el medio político, de nombre Miguel Alemán. ¿Sí? Ese fue como el punto de partida de su fulgurante carrera política, que bueno, que pocos años después lo llevó a la presidencia y que se inició con esa mancha, con esa anécdota sangrienta. Curiosamente, en el Café de Tacuba. Curiosamente, yo hace muchos años, o sea, debe haber sido hace como unos 20 años, yo creo, tuve oportunidad de hacer un reportaje ahí, voy allá, platico con quien era la encargada, una viejecita adorable, que en aquel tiempo ya debía tener más de 80 años y demás, que estuvo presente que estuvo presente al momento del crimen. Y recuerdo mucho cómo platicaba, sí, que decía que solo coincidentalmente al momento del crimen no había ningún policía a la redonda, no había tráfico, o sea, había todas las facilidades para que los gatilleros pudieran haber escapado tranquilamente después de perpetrar el crimen. Okay. Entonces, cosas así se dan también en los restaurantes. O sea, bueno, el que es también sonadísimo, ¿no? Del ya extinto Gambrinus, ¿no? En donde aprenden a Gustavo Madero, ¿no? O sea, y de ahí todo lo que se desata después. No, hombre, y además, o sea, eso, por ejemplo, entrando en materia literaria, eso lo narra muy bien Ignacio Solares. Ya ves que él tiene, bueno, se especializó, sí, se ha enfocado mucho en revitalizar la novela de la Revolución desde una perspectiva contemporánea. Uh-huh. Y él, su primera novela, que fue a finales de los 80, que es una maravilla, que es la que más me gusta, que es Madero el Otro, es la interpretación del maderismo y del martirio de Madero desde una perspectiva espírita, digamos, o sea, que él ahí lo aborda por su conexión con los espíritus, con mediums y demás. Pero entre eso también él aborda, pues bueno, lo que fue el crimen, que es uno de los más brutales que ha existido en la historia nacional, de su hermano Gustavo Amadero, ¿sí? Que empezó justo en Gambrinus, pero además también de una escena históricamente además brutal, porque él acude a una comida invitado por Victoriano Huerta, están comiendo ya y están ya en la sobremesa, en los cafés, el coñac y demás, y de repente Huerta, así lo narra. Le pide la pistola, ¿no? Que le pide la pistola. Oiga, ¿usted viene armado? Sí, claro, todos traían pistola. Sí. Me deja verla, y el otro ingenuo dice, bueno, pues sí, no, pues ya se le entrega. Y el otro está revisándola y demás, y el otro ya devuélvame la entrego. Oye, Arturo, se le entrego, total es Victoriano Huerta, no va a pasar nada, ¿no? Sí, bueno, había comido con él, había estado comiendo y chupando con él en ese momento, y ya que la tiene, unos dicen que lo encañona, otros dicen que otras versiones que en ese momento entran otros gendarmes y demás, pero el otro ya indefenso, desarmado, ¿sí? Lo apresan en ese momento. Y es el inicio, además, de uno de los crímenes más sádicos, más brutales de la historia patria, que además que se caracteriza por ser brutal, ¿sí? Porque todavía lo mantienen un rato encerrado en los camerinos del restaurante, junto con Gustavo Basó, era el intendente de Palacio Nacional. De ahí ya después los llevan a la Ciudadela, a la cercana Ciudadela, donde ahora está la Biblioteca México, y los entregan a una turba, ¿sí? Alcoholizada, enloquecida y demás, que los linchan, o sea, los despedazan, los humillan y demás, o sea, un crimen brutal como tal.
y que inició justo en los salones de Gambrinus. Y como ese, existen otros casos, bueno, no olvidemos, ¿sí? Igual de esta etapa, todavía la etapa a los finales de la Revolución, en otro de los restaurantes fue la sede del más sonado magnicidio de la historia patria, La Bombilla, con nuestro general Álvaro Obregón, ¿sí? A manos de José de León Toral, de un fanático católico, que también, a mí lo que me encanta recalcar, o sea, es que además él ya había ganado las elecciones, ¿sí? Pero además ya había ganado las elecciones en el que él era un presidente reelecto, ya habían acomodado la Constitución y demás para poder volver a gobernar por un segundo periodo, ¿sí? Es un detalle. Otro detalle también, de paso, ya había ocurrido el exterminar, esa es la palabra, a sus opositores electorales, Serrano y otro general que ingenuamente primero tratan de competir en las urnas, obviamente cuando ven que no van a ganar, quieren seguir el sistema clásico de la época, que era dar un cuartelazo, pero bueno, pues se pusieron con Sansón a las patadas, y los agarraron, los fusilaron, bueno, y en el caso de Serrano y su comitiva, que todavía hay vestigios de eso. Si tú o cualquiera todavía al día de hoy recorre la carretera federal México-Cuernavaca, ¿sí? Yendo de México para Cuernavaca, adelante de Tres Marías, todavía se encuentra de mano izquierda de la carretera 13 cruces levantadas marcando el sitio donde los ejecutaron. Los arrestan en Cuernavaca, ¿sí? Los trasladan a México y justo a medio camino los bajan y los acribillan y los asesinan a toda la comitiva. Ya que los mataron, los trepan los cuerpos ensangrentados y los llevan al castillo de Chapultepec a mostrárselos a Obregón y a Calles, que ya estaba cumplido el encargo encomendado. Y eso también, los restaurantes también se volvieron escenarios de muchas cosas, incluyendo cuartelazos, incluyendo traiciones, incluyendo magnicidios. Y, sí, claro, son uno de los espacios además que lo registraron varios autores, además. Digo, en este caso, Espota también lo aborda en la época de los restaurantes, en los restaurantes durante la escena trágica, en una novela sí conocida, pero no tanto como las políticas que tiene, La Pequeña Edad, que es su versión de la escena trágica, y entonces hace también ese recuento, esa narrativa. Otro que también lo emplea magistralmente es Martín Luis Guzmán, ¿sí? Que también ahí él recoge otra anécdota revolucionaria, sanguinaria, como debe ser, como pareciera que debiera ser, que eso ocurre cuando están las fuerzas villistas zapatistas ocupando la Ciudad de México, que esto se vuelve pues una fiesta para las fuerzas triunfantes. Y otra vez, esto fue en Silvain, el otro restaurante famoso de la época, en el que están departiendo, y en ese momento un destacamento villista llega por un coronel Berlanga, se llama, que además ya había cometido la osadía de denunciar a Villa como un cuatrero, asesino y demás, firmó su sentencia de muerte. Lo sacan del restaurante y se lo llevan directamente a fusilar. Martín Luis Guzmán, con la finura de su pluma, además lo retrata de manera mágica, con una elegancia, retrata la brutalidad del hecho, porque además esto lo ejecuta el lugarteniente, pues el gatillero preferido de Villa, que era el Rodolfo Fierro, que era famoso por ser también alguien muy sanguinario, y él retrata un diálogo de Fierro diciendo de que cuando se llevan a Berlanga, pues él estaba fumando un puro, ¿sí? Y que cuando le dicen, bueno, ¿a dónde me llevan? ¿Es que me van a hacer? Pues lo vamos a fusilar. Bueno, pues déjenme acabarme mi puro, ¿sí? Y algo que lo que reproduce o lo que recrea el autor es la sangre fría de la víctima, que en todo ese tiempo no le tembló el pulso, sabiendo que ya lo iban a fusilar, que lo iban a ejecutar, ¿sí?
pudo terminarse el puro sin que se le cayera la ceniza que genera. O sea, jamás le tembló el pulso ante la situación. Entonces, ese tipo de cosas son los que, además estamos hablando de obras accesibles para todos, que no son novelas, no son libros que estén así ya resguardados en bibliotecas o para especialistas o para investigadores. Siguen siendo obras que están a la mano de cualquier lector con interés y demás. Entonces, esta perspectiva, estos espacios, los restaurantes como escenarios literarios se vuelven apasionantes porque además en muchos casos existen todavía, son palpables, o sea, son constatables, sí, al momento de puedes llegar a sentarte a la mesa todavía a comer y todavía percibirse esa atmósfera ocurrida hace 80, hace 100 años como tal. Sí, sí. Bueno, de ahí me viene también a la mente la famosa ópera, ¿no? La ópera en el centro, que ahora ya es más que cantina, ahora ya es un restaurante prácticamente, ¿no? ¿No? Y que no dan botana, además. Y sí, además ya no dan botana. Oye, pero bueno, hay una parte que es muy interesante, tratando de hilar este asunto de la literatura, de esta gente que dejó un legado literario en México muy interesante. Hay uno que a mí en lo personal siempre me ha llamado la atención y es el de Salvador Novo como publicista de la cervecería Cuauhtémoc. Es ¿no? maravilloso. O sea, de la cantidad de cosas que hizo Salvador Novo, pero para publicidad. Platícanos un poco de eso, porque seguramente tienes tela de dónde cortar, porque yo que yo conozca, vi alguna vez una reseña que hizo del Casino Español, pero sé que hizo para más, ¿sí? A ver, empezamos con algo. Al momento de la revisión, y a esta conclusión llegué, ¿sí? La digo sin empacho, quien ha escrito, Novo es el autor de las páginas más sabrosas sobre la gastronomía mexicana en diversos niveles, además. O sea, efectivamente, ahorita la abordamos con gusto. Tuvo una parte de publicista, ¿sí? Que además contratado por la cerveza Carta Blanca. Entonces, ahí eso era el poder reseñar estos restaurantes, ¿sí? Pero además con la dinámica de al final echar el comercial de la cerveza Carta Blanca, que lo hacía con elegancia maravillosa. ¿Sí? Pero además, y esto, bueno, ya después igual lo platicamos más a fondo, Novo es el autor, aquí lo voy a mostrar a la pantalla, esta delicia, ¿sí? Que es uno de los mejores, es el mejor libro sobre la gastronomía mexicana que existe. Es la cocina mexicana, la historia gastronómica de la Ciudad de México. Es un libro que todavía es conseguible, se sigue reeditando, que Novo lo publicó hacia 1967 y hace un recuento desde los orígenes de la gastronomía mexicana, desde los aztecas, la aportación, la fusión de cultura gastronómica con Cortés, la cocina de Maximiliano, la cocina de la Revolución, rescata minutas de banquetes y demás. Wow. Y además, a ver, editorialmente, sí, lo hace con pedacería y le sale muy bien al cuate. Ahora, no olvidemos tampoco algo que también debes de acordarte. Novo también cocinaba, ¿sí? Si tú recuerdas, sí, bueno, a la fecha donde se encuentra el bar El Hábito, en los linderos del centro de Coyoacán, ya a una cuadra de Río Churubusco, ahí originalmente era el teatro La Capilla, ¿sí? Y al fondo era la casa de Novo. Entonces, lo que él hacía era que, bueno, montaba sus obras de teatro en la capilla y demás, invitaba a empresarios, políticos, María Félix, redactores, presidentes de la República, y acabando la función, caminaban al fondo de la casa, ¿sí? Y él mismo les cocinaba. A él mismo servía ahora de anfitrión, pero además de cocinero, y era bueno. Y todavía, hasta hace unos 10, 15 años, ¿sí? Novo muere en los 70, 74, si mal no recuerdo, pero todavía hasta hace unos 10 años, operaba, en la casa de Novo, operaba un restaurancito bar que
rescataba, que ofrecía incluso algunas de las recetas de Novo, ¿sí? Al público. Y yo me acuerdo, te digo, llegué a estar ahí, era un sitio muy agradable. Mantenían lo que era la sala, tenían un retrato de Salvador Novo en estas tonalidades a color, pero como deslavadas y demás, ¿sí? Que presidía el espacio. Era maravilloso. Entonces, Novo cumplía o sea, pasó por todas las funciones de reseñista, de cocinero, de promotor, de historiador, y en todas lo hizo muy bien. En todas lo hizo muy bien y todavía son rescatables. Entonces, volviendo a lo que tú mencionas, estas reseñas que mencionas que son a 80 años siguen siendo, se leen con gusto. Bueno, pues Sí, estaba haciendo su chamba vaya. de publicista, porque él además hacía las reseñas gastronómicas del espacio, de los platillos y demás, y además las remataba al final diciendo, y todo esto, que bueno, se marida maravillosamente con la dorada espuma de la cerveza, que pues, bueno, no maridaba ni más, pues, pero pues tenía que hacerlo porque era la promoción de la marca que lo había contratado, ¿sí? Claro. Pero podemos decir a la fecha, así, el mejor reseñista gastronómico que tenemos se llama Salvador Novo, como tal. Ok, ok. Sí, vaya que es interesante en donde se metió, ¿no? Lo que hizo él, tanto, bueno, obviamente en su obra literaria, pero es esta faceta que verdaderamente no se conoce mucho, ¿no? Bueno, lo conocía a reseña, pero yo no sabía que cocinaba. Y de este libro que nos muestras, la verdad que está padrísimo, no lo conocía. Y era lo que te comentaba, digo, no es comercial, o sea, es conseguible todavía, lo sigue reeditando por Rúa, además, digo, y sí, sí, por ejemplo, ahí, no, entre otras muchas información que rescata el dato, si mal no me equivoco, cito de memoria, que se remonta a 1525, donde rescata el dato de la primera licencia otorgada en la naciente Nueva España para que se establezca un hostal, un espacio donde se le proporcionará a los viajeros alimentos como tal. El primer restaurante como tal. ¿Sí? Hasta antes de eso, lo que existía, bueno, pues eran hostales, eran posadas, y bueno, y si tú llegabas ahí, pues más te valiera que tú cargaras con tus alimentos para cocinarlos, porque te podían dar un espacio, pero no te iban a dar, no te iban a dar de comer. ¿Sí? Claro. Entonces, fue el primero en que ya tenían a disposición de los viajeros como tal, ya el proporcionarles alimentos y bebidas, cobrándoselos. Y por lo tanto el cabildo de la ciudad recibía también un impuesto por ese negocio en ese momento completamente novedoso. Entonces, ahí lo establece. Y después el siguiente paso también lo detecta, lo fecha, si mal no me equivoco, hacia 1865, mediados del siglo XIX, cuando ya surge dentro de los hoteles de la Ciudad de México el concepto de restaurante tal y como lo conocemos. Tal y ¿en qué sentido? Ya para entonces ya está consumada la independencia. Si recordamos, bueno, durante el periodo de la colonia era muy difícil el acceso de extranjeros a la ciudad, o sea, estaban cerradas las fronteras, por llamarlo así, entonces eran pocos los que lograban entrar. Al consumarse la independencia, empiezan ya a llegar extranjeros de diversas nacionalidades, y pues bueno, o sea, yo me imagino como entonces a la fecha, tú dale a un inglés, dale a un francés, dale a un gringo, un mole o un pozole de entrada y lo matas, ¿no? Entonces, el Ah, gran atractivo que ofrecían en ese momento era esos hoteles enfocados para extranjeros, poderles ofrecer comida de sus respectivos lugares de origen, o sea, comida francesa, comida inglesa, comida alemana y demás, para que se sintieran ya cercanos, apapachados y demás, con platillos que no eran comunes para el grueso de la gente. O
sea, surge en ese momento ya, así lo define, el concepto moderno de restaurante, que además no tenía mucho. Cuenta la historia que eso surge a raíz de la Revolución Francesa, en el que, pues en ese momento la aristocracia tenía contratados sus respectivos cocineros, ¿sí? Cuando y bueno, esos cocineros se quedan sin trabajo al momento que los patrones se quedan sin cabeza, al pasar por la guillotina, y entonces para sobrevivir descubren, se lanzan a la aventura de poder ofrecer sus servicios, sus dotes culinarias al público dispuesto a pagarlo, abriendo ya un espacio para comer como tal, el restaurante. Y eso estamos hablando a finales del siglo XVIII en Francia. Ya un concepto que a partir de ese momento empieza a extenderse al resto del mundo. Claro. Oye, y que por cierto, aquí en México, esa transición, bueno, duró un rato, ¿no? O sea, la transición de estos restaurantes con comidas de otras partes del mundo, sobre todo francesas, alemanas, esa transición, lo que fue la comida de este famoso cocinero del castillo que estuvo en mucho tiempo, de Sylvain Dumont, ¿no? La cocina de Sylvain Dumont, y bueno, vaya, o sea, esto que se hereda, y esa transición a los restaurantes, ya que viene, no sé, a finales de los años 20, que empieza ya a tener esa mezcla, no sé cómo se podría llamar, Arturo, ya empezar a conjugar esos sabores, porque en realidad lo que se servía era comida francesa, ¿no? Lo que se servía en los grandes restaurantes era comida francesa. De hecho, el taco, la tortilla, el sope y demás cosas eran así como vulgares hasta cierto punto, ¿no? De hecho, vamos, hasta los propios menús, ¿sí? Estaban en francés, como tal. O sea, no solo comida francesa, o sea, que era además un efecto muy, muy curioso, o sea, uno pensaría poder atribuirlo en principio, bueno, pues al Segundo Imperio, a la intervención y demás, pero curiosamente, bueno, ya que fusilan a Maximiliano, ¿sí? Sube al poder por 30 años Porfirio Díaz, hay un completo afrancesamiento, pues así, en las costumbres, o sea, era en la arquitectura, en la comida, ¿sí? O sea, era lo in como tal. Y efectivamente, ahorita, como bien lo mencionas, Sylvain Dumont vino a ser el primer rockstar culinario que tuvimos en el país, tal cual. Además, la historia que es un personaje conocido, sí, lo mencionan muchos, José Juan Tablada, Artemio del Valle Arizpe, pero falta terminar de redondear los datos del personaje. Aunque lo que se sabe es muy interesante, o sea, se sabe que era de orígenes humildes, era hijo de un carpintero en Francia, se decide dedicarse a la cocina, entra a trabajar a las cocinas, como todos en esa época, como pinche y demás, o sea, va ascendiendo, y llegado un momento, él ya era cocinero del restaurante Lido en París. Sí, estamos hablando hacia finales del siglo XIX. ¿A dónde lo conoce? Sí, me parece un pariente, un hermano de Ignacio de la Torre, el yerno de Porfirio Díaz. Y entonces le escribe a Ignacio, que además era uno de los principales personajes políticos, empresariales y demás. ¿Sí? Y le dice, oye, ya te conseguí un cocinero, ¿sí? Ya, a ver, es la neta del planeta y demás. Y lo convence para que viaje de París a servir a la cocina de la mansión de Nacho de la Torre, ¿sí? Que si mal no equivoco, que a la fecha existe, que es la famosa Casa de la Bola, ¿sí? Al lado de la delegación Miguel Hidalgo, que es incluso es un museo, es visible. Cuando pase el COVID, volverá a abrir sus puertas y podrá otra vez conocerse, podrá otra vez disfrutarse y demás. Pero se cuenta, sí, que bueno, que ya están al poco tiempo, ya alucinaba a su patrón, pero lo alucinaba porque, pues, borracho se volvía insolente, se volvía insoportable y demás. No olvidemos también
que él también cuenta la historia, esta historia alterna, que él es el famoso protagonista del baile de los 41 a finales del siglo XIX, ¿sí? Okay. Que es el baile de los 41, que de repente la policía recibe un pitazo de que en una mansión, no me acuerdo en dónde, en los suburbios, había una fiesta muy pintoresca, ¿sí? En donde era de puros hombres, pero la mitad vestidos de fraile y la otra mitad vestidos de mujeres, ¿sí? Y entonces llega la policía, los arresta, ¿sí? Pero en el traslado a la comisaría, pues resulta que se desaparece uno de los arrestados, el número 41. Y se cuenta que precisamente ese desaparecido, ese liberado, ese escurrido, llamémosle así, pues era precisamente el mismísimo yerno del presidente de la República. Total, no lo soporta Sylvain Dumont, ¿sí? Ya, entonces ya lo manda al demonio el patrón, pero ya está aquí en México, bueno, ¿qué hago? Y más, pues abro mi propio restaurante. Lo abre en el centro, abre el Sylvain, y ya para entonces, efectivamente, de los banquetes que ya había brindado como cocinero particular, pues obviamente lo había hecho con la élite pues de la sociedad mexicana, que inmediatamente, casi en automático, pasa entonces a seguir disfrutando de sus creaciones en su nuevo negocio, que además se volvió el más exclusivo. Fue el primer, podemos aventurar a decir que fue el primer establecimiento aspiracional, ¿sí? Que hubo en México, que ahora ya son comunes. O sea, sí, tenían que verte ahí, tenías que ir a comer ahí para ser alguien. Y que por cierto, de ahí también hay una anécdota sobre la escena trágica, bueno, la anécdota es que mientras la ciudad se estaba cayendo durante esos días, tanto eso como la pastelería El Globo y el Gambrinus, sí, inmutados, o sea, seguían sirviendo lo mismo. Esa es una anécdota, ¿no? Es cierta también esa. Esa, de hecho, que como te decía, esa la rescata Espota en esta novela, que no es tan conocida, la de La Pequeña Edad, que además es muy irónico, porque mientras la Ciudad de México se caía a pedazos, había hambre y demás, ahí yo hice un pequeño texto donde contrapunteaba las versiones al respecto que daba Espota con las que daba Francisco de Urquizo sobre los aromas de la ciudad. ¿En qué sentido? Mientras que la ciudad estaba regada de cadáveres de soldados, de mirones, de civiles, de caballos y demás, que en esos días tenían que recoger y que se los llevaban en carretas hacia la parte de Balbuena, me parece, ¿sí? Y ahí cercano a donde Urquizo los ubica, que era el rastro de los puercos, donde sacrificaban a los puercos para surtir de carne a la ciudad, y ahí les prendían, o sea, ahí incineraban los cadáveres. Entonces decía, bueno, pues la ciudad olía a chicharrón, pero chicharrón humano. A la par, en este caso, en estos restaurantes, en el Globo, en Sylvain, en el Gambrinus, efectivamente, no faltaba comida, no faltaban vinos, o sea, seguía como si nada, y con un pequeño detalle, que discretamente colocaban en todos los salones varitas de incienso para poder disimular el hedor a muerta putrefacción que llegaba de fuera de la calle. Okay. Entonces, contrapunteaban así, eran los aromas de la Ciudad de México que se respiraban en esos días en 1913. Que ahora no me queda claro, de la todavía conocida Escena Trágica, que no sé por qué cierto personaje conocido de moda se empeña en rebautizarla como la Quincena Trágica, así corrigiéndonos la plana a todos, así a historiadores, maestros y demás. Sí. Oye, bueno, es que es infinito hablar aquí de la cantidad de cosas que hay. Pero, a ver, también hablando del centro, vaya, uno de los icónicos lugares del centro es la Casa de los Azulejos, ¿no? La Casa de los Azulejos es como que un referente. Sanborns ahora, pero fue Jockey Club y bueno,
hay un mural de Orozco que pintó en los años 20. ¿Qué historias hay alrededor de ese icónico lugar? Porque más allá de que, bueno, yo también recuerdo ahorita, así muy rápido, para enlazar un poco, Salvador Elizondo hizo por ahí también un escrito, o sea, que es chistoso, en donde defiende a Sanborns, ¿no? En donde defiende, pero en Coyoacán. Pero a ver, hablemos un poco de la Casa de los Azulejos y ahora Sanborns. Bueno, de hecho, cuando hice esta revisión, ¿sí? Digo, pareciera comercial para Slim, no lo es como tal. A la fecha, el comedero, llamémoslo así, el comedero representativo en la historia es la Casa de los Azulejos. Si nos atenemos a la cantidad de referencias encontradas, ¿sí? En todas las obras que revisé, en todas las obras que revisé, las más, el más mencionado, efectivamente, es lo de los azulejos, que tiene una historia además tiene una historia muy padre en muchos aspectos, ¿sí? Entre otras cosas, no volvemos a Novo, ¿sí? Novo presumía el lugar en los años 20 porque fueron de los primeros que empezaron a meter comida gringa los ice cream sodas, los ondes y demás, ahí se podían disfrutar y no en ningún otro lado. Es famoso también, aquí ocurre una situación muy interesante, por la famosa fotografía atribuida a Casasola de los soldados zapatistas desayunando en la barra, siendo atendida por las meseras de Sanborns. Claro. Es icónica, es una de las imágenes icónicas de la Revolución Mexicana. Curiosamente, es localizable en internet, ahí esa la encontré, un estudio que hace Carlos Martínez Azar, que él tuvo la oportunidad que analiza las imágenes, la historia de las imágenes, que además, tiene acceso a las placas originales, fechadas y demás, y dice, a ver, y llega a una conclusión muy interesante que no podía ser el Sanborns, empezando por algo. Él dice, bueno, la historia, las crónicas señalan de que los zapatistas fueron a desayunar una vez terminado el desfile de las tropas triunfantes cuando entran a la Ciudad de México, pero bueno, en el cercano Zócalo. Pues bueno, pero el desfile acabó al filo de las 2 de la tarde. Entonces, a esa hora ya no te vas a desayunar para empezar. O sea, ya es una hora de la comida. Empieza a desmenuzarlo. Y el otro aspecto empieza a ver, dice, a ver, en ese momento que estamos hablando, finales de 1914, todavía, o sea, si bien ya existía el restaurante, o sea, el restaurante Sanborns, no estaba en la Casa de los Azulejos. La Casa de los Azulejos en ese momento era la Casa del Obrero Mundial. O sea, todavía tenía otra función que a los pocos años, pues, es adquirida y todo, y pasa a convertirse en restaurante. Entonces empieza a desmenuzarlo y arroja la conclusión muy interesante de que, bueno, o sea, y de que es más, o sea, él decía, previo a eso había sido el Jockey Club, era el lugar más exclusivo y demás. Claro. Entonces, de haber sido así, o sea, de haber estado vigente, el simbolismo que representaba a las fuerzas populares, comiendo en el lugar de los ricos, en el lugar más elitista en ese momento, tenía un simbolismo que era para verse presumido, y cosa que no se hizo. Entonces, él llega a la conclusión de que la foto que conocemos, ¿sí?, no era el Sanborns el que conocemos, el Sanborns de los Azulejos, como a la fecha se asume, ¿sí? Y que incluso, no recuerdo si fue él o fue, es muy chistoso, esa foto icónica, hoy en día icónica, la consagró a finales de los 60 John Womack, cuando se publica en México la primera edición de su biografía, de su libro de Zapata. Es ahí donde se toma. Pero tal parece que al momento fue por un error de traducción, una cosa así, que lo pone tal cual, zapatistas en Sanborns, como tal, y a la fecha prevalece, porque además la imagen, pues sí quisiéramos que significara eso, además, o sea, la arropamos, o sea, en el imaginario popular, para nosotros es eso, ¿sí? Pero claro, son de las múltiples historias
que encierra ese espacio, ¿sí? Que sigue manteniendo mucho de ese espíritu, la disposición, el mobiliario, la atmósfera de hace 90 años, ¿sí? Y que, bueno, los molletes y las enchiladas siguen siendo buenas, y ahí sí dan, en el piso de arriba, en la parte de la cantina, sí dan botana, además, con unos tragos, sí te llevan varias cosas para botanear, cosa que se reconoce y se agradece. Sí, bueno, digo, creo que alrededor de estas cadenas de Sanborn, sobre todo, los hermanos Walter y Frank, no me acuerdo, era Frank Sanborn, que estas cadenas que estuvieron a principios de los 20 pues, tuvieron un auge muy importante, bueno, siguen teniendo, pero sobre todo ahí, de hecho estuvo ahorita, digo, hace unos días, ¿no? No sé si era fake news o Parece que si lo era fue. cierto, estamos un poco alejados acá vaya, ahorita no, todo corre y nada corre al mismo tiempo Fue en las famoso, noticias. la famoso Hay reportaje del cierre del Salmón San Ángel, claro. exactamente, ¿no? De hecho, ahí uniendo lo que decía de Salvador Elizondo, que vivía en Coyoacán, decía que le quedaba muy lejos ir al Sanborns, porque ahí se reunía todo el mundo, ¿no? O sea, se reunían los políticos, se reunían escritores y demás, Los pero no es el único, universitarios. creo que... Sí, no, de hecho, efectivamente, el texto que mencionas, que es rarísimo, o sea, vamos, o sea, de Elizondo y demás, sale en defensa del Sambors, que la fecha existe finalmente en el centro de Coyoacán, ¿sí? Y él decía, a ver, además de esos espacios para poder convivir además con intelectuales, académicos, sobre todo él lo centraba con los académicos, con la gente de la universidad. Pero decía, a ver, el sitio donde podíamos encontrar periódicos y revistas del extranjero era ahí, además. Entonces, y además decía, a ver, y era cierto, el espacio que ocupaba el SAMO me parece que era antes el del cine Coyoacán, que no era una construcción histórica como tal, o sea, era este movimiento de que lo que representaba de las cadenas transnacionales que van a acabar con la identidad nacional, o sea, una cosa así, era como el discurso de la época, que efectivamente, o sea, la gran sorpresa para muchos fue que Elizondo saliera como uno de los defensores de esa situación. Y bajo la cosa además de que era de los espacios, o sea, Coyoacán, por más que lo han intentado, bueno, pues está bien para ir a echar una chela, echarse unos esquites de una nieve, pero no es un lugar de comida memorable como tal. No. O sea, no. Por más, o sea, no hay, o sea, quizás haría la excepción enfrente de los danzantes, o sea, que tiene así intención, y ahí van bien más echarte unos buenos mezcales, ¿sí? Pero fuera de eso, o sea, para comer, puedes ir a San Ángel, te vas un poco más a San Ángel o sea, Revolución. Coyoacán es para ir a chelear, ¿sí? Y echarte una pizza, como tal. Sí. Y entonces Sambors ahí te ofrecía algo conocido, o sea, vamos, funcional, o sea, que no sabe, o sea, vamos, la ventaja, por llamarlo así, sabes que vas a encontrar y que no te va a fallar, no te van a fallar los molletes, no te van a fallar las enchiladas y demás, o sea, en ese o en cualquier otro, entonces, y bueno, y con esa certeza, con esa garantía que también puede, o sea, si te vas a llevar al amigo de extranjero, pues que hay que llevarlo a Coyoacán, pues si hay que llevarlo a Coyoacán, pues te lo llevas a comer ahí como tal. Esa es su función, que no es menor, pues, como tal. Sí, claro. Oye, y en ese mismo tenor, en los años 50, una cosa así, está este lugar que hizo, bueno, ahora se reabre como cadena, hace un par de años, 3, 4 años quizás, lo abren en el Palacio de Hierro, ahora el que está ahí en Molière, que es el Prendes, ¿no? El nuevo Prendes, y que es toda esta cadena del Bellinghausen, y bueno, o sea, lo que fue el Bellinghausen en la calle de Londres, ¿no? También, que ahí ahí sí era un nicho de un Carlos Fuentes joven, de un Alichu Macero, un José Luis Martínez,
se reunían ahí, era como Era su santuario para comer, ¿no? Bueno, de hecho, a ver, Prendes efectivamente, no es la familia original, pero retoman toda la tradición, manejan a la par Prendes y Bellinghausen. Esto lo cuenta muy bien y de primera mano Carlos Tello. La primera mención que lo hace en el libro que lo dio a conocer, que cuando fue su estudio, su narración histórica sobre los últimos días de Porfirio Díaz, el exilio, antes de la biografía monumental. En este primer acercamiento hay una anécdota de que bueno, Bellinghausen era el chef que también trabajaba en Palacio Nacional, hacía la mención, pero salió de ahí por cuerdas y todo, por pleitos con Carmelita, con la primera dama, porque resulta que le reclamaba que no salían las cuentas del mandado, así tal cual. Y el otro indignado, pues ya los manda por un tubo y decide abrir su propio restaurante en 1915, justo ahí, me parece que es la calle Dinamarca, además, donde está la fecha, que sigue siendo la zona y todo. Tenía otro nombre, no lo recuerdo ahorita, pero rápidamente la gente lo comenzó a ubicar como el restaurante del dueño, de Bellinghausen, como tal. Y en efecto, el propio Carlos Tello después recoge una crónica muy, muy fluida, muy amena y sobre todo muy documentada de las comidas que hacían hacia los finales de los 50 y las comidas semanales que hacían hacia los finales de los 50, los que se autonombraron como el grupo de los divinos, que son los que mencionas, Alichu Macero. Que Abel Quesada, gran pintor, cartonista además, dibujante, Quesada, hace una pintura de un tren con todos ellos, no hay una sola mujer, son todos ellos. Exactamente. Es esa, ¿no? Es esa, sí, es famosa porque es uno de los contados murales que llegó a ser. Él era cartonista, él dibujaba en los periódicos y demás, pero se dio el gusto de hacer un mural que era un tren, sí, y efectivamente en cada una de las ventanillas colocó a los comensales de esas comidas, que Tello lo narra. Es un libro de relatos que ahorita no circula tanto, que se llama Historias del Olvido, me parece, en el que, no, eran unas comilonas y eran semanales, además. Iba José Luis Martínez, iba Lichu Macero, iba José Alvarado, iba Abel Quesada, y bueno, y ya de ahí, los más aguerridos, eso lo narra también, ahí ya se iba Carlos Fuentes y ya los más jóvenes, se seguían a correrla, así en el burdel de la bandida, en los congales y en fiestas así completamente sensacionales. Pero fue una tradición por mucho tiempo que semanalmente ahí se reunían y además era un grupo cerrado, o sea, no cualquiera podía llegar ahí a sumarse y demás, o sea, ya eran los de la casa como tal. El restaurante subsista, bueno, espero que subsista a la fecha. Efectivamente, espero que sobreviva al COVID, ¿sí? Y sí, efectivamente, mantiene ese espíritu, no de inicios del siglo pasado, pero sí mantiene un mobiliario y una atmósfera de los años 50, que para muchos sigue siendo atractivo, ¿sí? Para, digamos, la gente de moda ya lo encontrará de viejitos, pero eso es parte del patrimonio también gastronómico, cultural de la ciudad como tal. Oye, que ahí yo, a ver, no sé, despéjame esta duda. Dicen que de ahí se originó el famoso filete Chemita. ¿Es cierto eso? Lo presumen, que es una bomba. Digo, además, ahorita, digo, en estos tiempos de corrección política alimentaria, lo que platicaba contigo de que en cualquier momento nos sale un talibán vegano a reclamarnos de los cochinillos de la foto, ¿sí? Sí. El filete Chemita, sí, es una bomba taparterias, además, porque eso también lo hacen con mantequilla derretida, así, y sabe delicioso. Además, efectivamente,
a ver, aquí mencionas algo importante, son de los restaurantes, de los contados restaurantes que también pueden presumir, ¿sí? Esto es importante, qué bueno que lo mencionas, que pueden presumir ser creadores de platillos icónicos, que es también creo Claro, algo importante. Hablamos del filete, como hablamos del filete chemita, como hablamos de es el tizoncito que presumen ser los creadores del taco al pastor, que bueno, que es una variante del taco árabe que llegó por vía Puebla, claro. lo que sabe y demás, que se puede hablar del taco gobernador que presumen los arcos, ¿sí? Y que también puede mencionarse el fettuccine Alfredo, del restaurante Alfredo de Roma, que son platillos que se volvieron icónicos, que se volvieron patrimonio de la gastronomía en general, mayor o menor medida, pues, pero que son de los pocos que son rastreables a un espacio en específico. Podríamos, ahorita me viene a la memoria, podríamos agregar la ensalada César, que según esto se surge en Tijuana hacia los años 30, ¿sí? Y que bueno, que ya pasa a formar parte con sus alteraciones o con sus perversiones, si queremos llamarlo así, a buena parte de las cartas de restaurantes en muchos lados. Claro, claro, claro. También como la icónica ensalada César, ¿no? Del Hotel César ahí en Tijuana. Tijuana, ¿no? Que también es un clásico ya en cualquier lugar y que ha estado desvirtuada por todos lados. Sí, lo, ¿No? lo, mismo el fettuccine Alfredo Sí, también, híjole, o sea, de repente hacen cada cosa que dicen, no, ponle otro nombre, pues, pero sí, sí, sí. se vuelve como, digo, es como el pan Bimbo, pues, o son como los Sí, claro. Kleenex, o son como los Kotex, pues, que pasan a Sí, ser nombres genéricos como tal. sí, claro, claro, claro. Y que bueno, Por supuesto. aquí agregaría una anécdota que en mi chamba, de repente, este, digo, todavía subsisten, hay un tipo de restaurantes especializados en cortes, enfocados a cortes, que son característicos porque además tienen un nutrido, su personal de servicio es femenino, además pues muy atento, en el mejor de los sentidos y demás, con falditas, con minifaldas y ese tipo de cosas, y serviciales en el sentido de que atienden bien al cliente como comensal. Entonces fue muy chistoso porque en alguna ocasión también ya se volvió un término genérico. En alguna ocasión que fui a reseñar un restaurante de ese tipo, me dicen, es que aquí es un restaurante tipo Angus. Por las carnes, me pregunto, no sé, sí, por las carnes, por los cortes en pie que atienden ahí y demás, ¿no? O sea, ya sé, ese fue como el más reciente concepto genérico que descubrí que ya Claro, prevalece en el medio como tal. claro, claro. Que fueron los que empezaron con ese concepto, ¿no? Eh, Sí, 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 ya hay varios que están en ese punto. Oye, y hablando de eso, bueno, ya un poquito ya rompiendo los años 60, 70, todo esto, ya viene el boom, pues, del asunto restaurantero en México. Hay algo que se nos está yendo del centro, que, bueno, son varios puntos, pero ya lo que es ya la comida internacional, y empezando por los chinos, esos cafés de chinos, en esas dos callecitas de Dolores, es prácticamente una, ¿no? Sí, esos Es un cafés de chinos, microcosmos, ¿eh? o por ejemplo, Al Andalus, allá atrás en la calle esta de Tones en el Mercader, centro. si no, si, o Jesús María, no me acuerdo, creo que es Jesús María, ¿no? Besones. Al Andaluz, todo esto que empezó a girar y bueno, pues ahora tenemos una oferta gigantesca, ¿no? Que termina en el Club Libanés, porque creo que a la fecha es el mismo chef, Ajá, sí, no me acuerdo cómo se llama Mohamed él, Pasé se llama. Mohamed, exactamente, él, que es el que tiene el club. Eh, ¿Qué tienes de anécdotas? ¿Qué historias hay alrededor de esta periferia? Bueno, aquí ocurre algo muy interesante, o sea, de que, de que estamos hablando de gastronomías inmigrantes que llegan a sentarse originalmente contemplados para los propios inmigrantes.
sea, estamos hablando efectivamente, en el caso del Al-Andalus, digo, siempre estuvieron abiertas al público en general, a la fecha, por supuesto, como debe ser, pero no olvidemos que el centro histórico sigue siendo, fue el espacio de llegada, ¿sí? Tanto de vivienda como de negocios de la colonia libanesa, la de Medio Oriente y la judía como tal, hacia principios, hacia el primer tercio, años 20, pues los inicios y todo. Llegaron a vivir ahí, llegaron a abrir sus establecimientos, progresaron y demás. Después de eso, a nivel de vivienda, se desplazaron a la Condesa y posteriormente Polanco y ahora Santa Fe, Interlomas, pero los negocios siguen estando en el centro histórico. Cuestiones de bodegas, cuestiones de talleres textiles y demás, haciendo prósperos. Entonces, ahí existe a la fecha una comunidad que congrega, pues que se concentra en estos espacios de comida libanesa, comida árabe, comida de Medio Oriente, podríamos generalizarlo. Y se extiende, en este caso, con lo del centro libanés, igual, si has tenido oportunidad de entrar, o para que no lo conozcan, está en la colonia Florida, a tiro de piedra de Insurgentes, a la altura del Teatro de los Insurgentes, y ese es el original, hay otro arriba de San Ángel, ya más reciente. Pero el original, en el vestíbulo, lo tienen con así en grandote, con bueno, no letras de oro, pero lo montaron con letras metálicas. El que tenga un amigo libanés. Que se lo consiga, Adolfo López Mateos. No tengo un amigo que se lo consiga. Es que el que no tenga un amigo libanés, que se lo consiga. Así es. Y lo decía, y sí, o sea, y sigue congregando a la comunidad, que maneja al mismo tiempo, ¿sí? Tiene un espacio cerrado, llamémoslo así, consagrado a la comunidad, a mantener esa identidad y todo, ¿sí? Pero tiene otro espacio, pero sin problemas, lo convive por cuestiones de pragmatismo, por negocios, por lo que quieras, abierto a todo mundo, ¿sí? Y esto, te digo, viene efectivamente las anécdotas, o sea, me llevo bien, o sea, de los pocos chefs con los que puedo decir orgullosamente que mantengo ya una relación de amistad, especialmente con Mohamed, y en el sentido, más de una vez me ha invitado a mí y a mi esposa a los eventos de la comunidad, o sea, hay eventos para todos. Es más, yo recuerdo en el centro libanés fue mi cena de graduación de la secundaria, o sea, está abierto, pero recuerdo particularmente un par de eventos que eran centrados a la comunidad. El primero fue hace algunos años, algún viernes en la noche, no en el centro, no en el centro libanés, no el centro histórico ni el de la Florida, sino tiene otro pequeño restaurante en la Nápoles, también tiene otro Al-Andalus. Sí, es donde hacen los dulces, además, ahí es donde hacen los dulces para todos. Exactamente. Entonces me invitó un viernes en el que tenían este espectáculo de belly dance, odaliscas y todo, y ahí llego yo de ingenuo, ¿sí? Bueno, y son excelentes anfitriones, o sea, efectivamente, si entras a su círculo de cuates, estás rayado. Entonces, pues me senté en la mesa de los dueños, pues, donde estaban los dueños con los amigos libaneses. Y entonces estamos hablando de que, bueno, lo que comías y bebías y fumabas ya no era lo de los comensales, sino era lo habitual de ellos, ¿sí? Simplemente entre el narguile, bueno, la pipa de agua, y el condenado té, y el arak, y el condenado té, a las 2 horas yo ya traía una intoxicación tipo Arafoski y demás, así, tipo Homero Simpson con los ojos ya lamiendo sapos, ¿sí? Sumado al estímulo visual del belly dance, o sea, salía ahí rebotando, y era pura sustancia legal, además, fue lo más chistoso, ¿sí? Y la otra más reciente, tendrá un par de años, que nos invitó Mohamed a un evento en el salón principal del centro libanés, donde él se trajo, así no me preguntes el nombre, no lo recuerdo, no lo dijo, pero lo presumía como el Luis Miguel del Líbano, así, el equivalente, ¿sí? Que lo había traído para hacer una presentación especial
¿sí? Que aparte el cuate venía de gira, ¿sí? Que seguramente venía contra, o sea, se dedica a amenizar bodas libanesas que son de las 1001 noches y demás, y logró para hacerlo para una función especial para la comunidad. Llenó el salón principal, era además de cena de gala, bebida y todo. Y sí, bueno, pues el espectáculo, pues supongo que debe ser un éxito en Beirut o en Tiro o una cosa así. Fue muy pintoresco, pero sí, sí es cuando pudimos apreciar, además, la gente prendidísima, o sea, hablando en árabe, bailando, gritando, celebrando y demás, sí, gente que habitualmente, bueno, pues se desenvuelve con completa naturalidad dentro de la sociedad cotidiana mexicana. Y en este caso, durante esa noche, se les brindó la oportunidad de volver a retomar sus raíces, aunque no necesariamente hubieran nacido en Líbano, sino que igual nacieron en México y ya y todo, pero tienen una arraigo, una identidad admirable. Y en ese momento podían manifestarla sin restricción. Son de las experiencias que sí hemos podido disfrutar, digo, apreciar y disfrutar y valorar, pues, y que son perfectamente compatibles con la vida cotidiana, o sea, son de las cosas que le brindan este plus de diversidad a la ciudad. Oye Arturo, en esta playa de lugares para comer en México, y entre todos estos que hemos explicado, que son estos icónicos, ¿cuáles dirías que llegaron ya nuevos, que tengan, bueno, nuevos me refiero 20, 30 años, ¿no? De eso me refiero nuevos, que llegaron para quedarse? Todo mundo debe tener sus, aunque sean lugares de 5 o 6 años, a lo mejor uno hace ese lugar de 5 o 6 años y así empiezan las historias. Pero lugares de 20, 30 años, ¿qué lugares dirías que son de alguna manera icónicos? A mí se me viene, por ejemplo, el Cardenal ahorita inmediatamente, que además un servicio magnífico. Y bueno, para no decir yo algunos de los que tengo ahorita pensados, dime por favor cuáles dirías que son estos restaurantes. Mira, yo te cambiaría el enfoque, así me gustaría más centrarlo, con el tipo de comidas, con el tipo de gastronomías que llegaron, no sé si para quedarse, pero digamos que, y lo platicamos por teléfono contigo un poco antes, gastronomías que hace 10, 15, 20 años resultaban inconcebibles, pues así, para la dinámica que teníamos, ¿sí? Y retomo este ejemplo, que es muy divertido, además, generacionalmente nos tocó verlo. El boom o el posicionamiento de los cortes estilo argentino, de los, Sí, cortes, claro. de los cortes argentinos que no son argentinos porque no se pueden importar vacas de Argentina, son estilo argentino, ¿sí? Pero que se pusieron, ciertamente ya había en algunos restaurantes y demás desde hace 50, 60 años estos cortes a la parrilla, estaba esta tendencia de los cortes estilo americano, de las propias carnes sonorenses, norteñas como tal, pero hará cosa de unos 30 años, coincidirás conmigo, de que irrumpen, de que ya, digamos, se vuelven accesibles a muchos más comensales de los que antes podían disfrutarlos, ¿sí? Con grandes sorpresas, ¿sí? ¿A qué me refiero? Fue descubrir, ¿sí? Que una vaca, un pedazo de vaca, no tienes que comértelo carbonizado, ¿sí? Yo recuerdo de niño, bueno, pues mi mamá me mandaba con el carnicero, pues tráete medio kilo de bisteces, ¿sí? Y los pides bien aplanados, sí, mamá, pues ahí iba con el carnicero. Entonces yo recuerdo, tú también debes de recordarlo, cómo había un tocón inmenso en donde el trozo de carne lo ponían entre dos pedazos de plástico y con una la empezaban a porrar. Entonces, de un medallón lo hacían una sábana. Y la lógica era, a más grande se hiciera, era más suculento. Esa era nuestra lógica.
cuando ahora descubrimos que así le pones en la chapa a toda la estructura, a todas las cualidades que pudiera tener la carne. Y además de eso, una vez que ya estaba así, tenía que, en una sartén nadando en aceite, tenía que freírse hasta quedar como chancla, pues. Sí. Y ese era el estilo. Entonces, la primera gran sorpresa fue descubrir que algo que es más, o sea, todavía que tú podías partir un trozo de carne y que el centro estuviera rojo o crudo, que eso todavía queda gente que a la fecha les causa un escándalo espantoso. Claro, claro. Y la otra fue además, nos tocó atestiguarlo, yo me divertía mucho, fue una guerra cultural, gastronómica que duró años, que tú ibas a los restaurantes argentinos y bueno, te servían el corte, te servían el vino, el chimichurri, ¿sí? Y dices, oiga, no tendrá unas tortillitas, está bueno para hacerlo, te digo, pues te miraban muy feo, ¿sí? No tendrá una salsita, no tenemos salsa, o sea, tenemos chimichurri. Cerveza creo que sí daban, en un momento dado, pero por muchos años hubo una reticencia absoluta a poder tropicalizar esos platillos. Eran también como su identidad. Muchos, además, no olvidemos que muchos restaurantes lo abrieron inmigrantes, en este caso sudamericanos, argentinos, uruguayos y demás. Entonces, era traer un pedazo de la patria, su cultura y demás, pero había un dogmatismo que terminaron doblando las manitas, ¿sí? Al día de hoy ya hay más de un restaurante argentino, netamente, que te sientas, ¿sí? Y tienen ya las salsas de entrada. Bueno, pues ya, sí, claro. Ya se dieron. Y previamente ahí tenían una cosa claro. muy rara que nunca entendí. A lo más que a lo que accedían era darte chilitos toreados, que es una fregadera, porque, o sea, tú mueres, o sea, un corte con un chile toreado y con vino, pues le pones en la chapa el vino, o sea, ya te cauterizó el paladar y el vino ya te sabe espantoso. Claro, 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 claro. Esa fue una tendencia a la fecha arrastrable y a la fecha accesible. Otra tendencia no tan extensa, pero sí también padre, ¿sí? Que lo platicamos, ocurrió con la comida peruana, concretamente los ceviches, estilo peruano, ¿sí? Claro. Que fue una cosa maravillosa, porque además esos ceviches lograron la hazaña, así no hay otra manera de definirlo, de pasar a formar parte de las cartas de más de un restaurante de pescados y mariscos estilo mexicano. Entonces, bueno, tú abres la carta y tienes el pescado zarandeado, los ostiones, el ceviche tradicional y un ceviche peruano, ¿sí? Y es completamente compatible, ¿sí? Esta maravillosa mezcla entre bueno, le llaman allá choclo, el grano de elote, el camote, que aquí lo comemos enmielado, y esta maravilla, desde el nombre que se llama la leche de tigre, ¿sí? No, hombre, es una combinación ganadora, ¿sí? Sí, claro. Curiosamente, sí, ocurrió algo muy chistoso. Fue tan exitoso el que adoptáramos el gusto por el ceviche estilo peruano, que dejamos de lado el resto de su gastronomía. No ha podido entrar, que además la peruana es junto con la mexicana, no antes o después, junto con la mexicana, de las más variadas, extensas, complejas, deliciosa, integradas y demás, pero tienen cosas muy raras. Yo ahí te lo digo sin problema, o sea, de las pocas cosas que he intentado comerme y no me entraron, valga el autogol de albur, ¿sí? Son estas que a ellos les encantan, los famosos anticuchos, ¿sí? Que son sus brochetas, son las brochetas al carbón, pero la clásica, ¿sí? De corazón de buey. Lo he intentado 3 veces, lo intenté en México, lo intenté en Lima, no, está, o sea, y mira que sí hay aquí en México sí vemos algunas personas que sí le entramos a las vísceras. Los tacos, la propia pancita, los tacos de tripa, el propio hígado encebollado, que a mí sí me gusta, no a cualquiera, pero donde de las pocas veces que yo he chocado con pared, eso es con sus condenadas brochetas de corazón de buey, sí está muy heavy metal. Oye, Arturo,
Tengo unas preguntas aquí de gente que nos está escribiendo y quisiera hacerte, a ver, la primera es dice Pedro Escobar. Arturo, coméntanos de la obra de Fernando del Paso en temas gastronómicos. Rápidamente, Fernando del Paso, que además tiene poco que falleció, tiene un libro, o sea, digo, es conocido, su obra icónica es Noticias del Imperio, como tal. Sí. Esa es por la que pasará la historia merecidamente. Pero tiene un libro publicado en los 90, hace como 30 años, es una curiosidad, es accesible, o sea, está editado por el Fondo de Cultura Económica, que se llama La cocina mexicana de Fernando y Socorro del Paso, su esposa, que básicamente viene a ser un recetario de cocina mexicana de lo más tradicional, de lo más tradicional, ¿sí? Desde ceviches, cerdo con verdolagas y demás, alternado con pequeños ensayos muy disfrutables del marido. O sea, las recetas de la esposa, los ensayos del marido. Hace reflexiones así sobre el frijol, sobre el maíz y todo. Pero la historia es muy curiosa. Sobre todo eso es lo más interesante, a mi parecer, porque ellos lo elaboran hará cosa de 30 años, cuando radicaban en París, cuando Del Paso fungía como agregado cultural de la embajada de México en Francia. Antes ya había estado en Londres, estaba ahí en Francia, si mal no recuerdo, estaba enfrascado ya en la parte final de la redacción de Noticias del Imperio, ahí era entiendo que fue donde la terminó, y en ese momento una editorial francesa les propone elaborar un libro de cocina mexicana, y se lo avientan a la limón el matrimonio, pero además con una intención muy específica. Dice, ok, vamos a hacerlo de manera de que estaba enfocado el público lector francés, ¿sí? Con dos objetivos muy claros, tres en realidad: demostrar que la cocina mexicana no era esta cosa agresiva, mortal y demás para un estómago extranjero, que ciertamente conlleva el chile, pero de manera dosificada, pues bueno, no te mata o no te manda al hospital en esos niveles, ¿sí? Dos, que para esto lo hicieron con ingredientes mexicanos que podían adquirirse en Francia, en París, ¿sí? Que además recuerdo que lo mencionaba, que cuando se pusieron a indagar, descubrieron que podían encontrarse más cosas de lo que ellos mismos pensaban originalmente. Y tres, empezar a desmitificar de que la comida mexicana en el extranjero no es el chili con carne, no son los nachos, ni esta Claro. comida. O sea, esos eran los objetivos que tenían. Y bueno, y curiosamente ese libro primero apareció en francés, y ya después se hizo la traducción al español, que a la fecha es conseguir una edición bonita, conmemorativa. Además, hubo una edición conmemorativa hace como 3 años, 4, ¿sí? En pasta dura y demás, accesible también. Esas sería como las cosas del Paso, gastrónomo, pues, que más que gastrónomo, era gozoso de la comida como tal. Sí. Oye, mira, Luis Felipe Calvo dice, él, esta persona es cubana, y dice, la pregunta es, ¿la torta cubana está vinculada a la presencia de migrantes de la isla o es un invento mexicano? No lo tengo claro, ¿sí? Pero me inclino más a pensar lo segundo. Sí, yo también. ¿En qué sentido? Sí, también ya tuve la suerte también no hace mucho de estar en La Habana, bueno, de probar in situ la gastronomía tradicional cubana, ¿sí? Y yo no recuerdo haber visto teleras allá, así, para empezar. Y además, bueno, ciertamente allá tienen una devoción por el cerdo, por el puerco, que además lo preparan de una manera deliciosa. Pero ya aquí, vamos, aquí la torta cubana, que de chavo me gustaba, o sea, es de un barroquismo
excesivo, ahora ya será que la edad ya me hace ser más prudente en eso, ¿sí? Con una serie de ingredientes que no son tan fáciles de conseguir en Cuba como tal, toda la cantidad. Y que eso nos da tema, por cierto, hablando de tortas, eso nos da tema nada más para un programa, ¿eh? Las tortas en la Ciudad de México. Bueno, a ver. Es un poco, pero para aventarte un solo programa nada más de tortas. Bueno, o sea, tortas Polo, las tortas del Capricho, el Rey del Pavo, o sea, bueno, hay cualquier cantidad. Rápidamente, o sea, una de las crónicas gastronómicas más famosas que existen en México, que de hecho la recopila Novo, está escrita por Artemio del Valle Arizpe, sobre las tortas Armando, ¿sí? ¿Mm? Que de hecho existen todavía, no en el espacio original, se ubican hacia el lado del Metro Hidalgo, ¿sí? Que ahí lo presumen, fundadas en 1892, recuerdo, y es una crónica deliciosa, valga la expresión, de todo el ritual que implicaba prepararlas. Además, afuera en un zaguán y demás, que se montaba así el changarrito para hacerlo. Curiosamente, el tema y el espacio y el personaje lo retoma después Jorge Ibargüengoitia en una de las crónicas que publica en Excelsior en los 70s y que después se recopilaron, sí, creo que Instrucciones para Vivir en México, o sea, de uno de sus libros de las recopilaciones de su obra periodística que tiene. Y él mencionaba algo, Ibargüengoitia mencionaba algo sensacional, dice, a ver, Armando hacía los ingredientes de las tortas de Armando son con ingredientes que hoy ya nadie come, como son galantina, lengua, embutidos así, y que la clave estaba combinarlos con los chiles en vinagre y con el agua de chía horchata que daba una señora al lado. Esa combinación era ganadora, así. Entonces, sí, sigue siendo de los textos gastronómicos, ¿sí? Siguen siendo esa reseña, esa tortería sigue siendo de los textos emblemáticos de la gastronomía mexicana, que terminó de consagrarla Monsiváis porque la rescata para su antología de la crónica en México, que sigue circulando a la fecha. es que sabes que es un básico de la Ciudad de México, las tortas. Es una parte esencial de la gastronomía de la Ciudad de México, es la torta, ¿no? La garnacha, lo que tú quieras y demás, pero la torta es como básica en todo. Oye, nos pregunta también aquí, solo contigo nomás, así se pone, Okay. dice el Danubio, Ay, el Danubio. hombre, también otra cápsula del tiempo. Estamos hablando de un restaurante que está en la calle Uruguay, en el centro histórico. Es comida española, pero de mariscos, ¿sí? Y una de las cosas emblemáticas que presumen, ¿sí? Es que el horno en que los preparan, que es un horno de leña, que no son ahora muy ecológico, siguen empleando el mismo horno con el que abrieron desde 1936. Es con el que siguen operando a la fecha. Y en este caso, de su platillo emblemático son los langostinos. O sea, aquí en este caso podemos decir, el Danubio no es el único, pero es de los representantes de esta maravillosa herencia gastronómica que nos dejó la colonia como tal, que sigue siendo la gastronomía española. O sea, antes del arribo de esta influencia francesa que platicamos, desde siempre estuvo la comida española, que además es una comida, que además es, ahora visto en tiempos contemporáneos, es una comida rara, ¿sí? Porque bueno, yo quiero ver al valiente ahorita que se puede echar un cocido español, unos callos a la madrileña y salir por su propio pie después de comerse todo eso, pues. Es esta comida Sí. potente, poderosa, que estaba concebida, ¿sí? Bueno, o sea, me como eso y regreso a arar las siguientes 2 hectáreas de mi parcela, arreando un buey, ¿sí? Era comida para... Sí, o pastando en el monte, claro, ¿no?
Sí, 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 o para seguir cortando leña para llevarla para sobrellevar el invierno. Claro, claro, claro. Entonces digerir eso con el estilo de vida que llevamos actualmente, o sea, no es fácil. No es fácil. Pero sigue siendo sigue manteniendo ahí una tradición que además rápidamente fue muy chistoso. O sea, la gastronomía española, al menos lo que ha sido en la Ciudad de México, ¿sí? De pronto tienes esta tendencia que viene desde el Quijote y Hernán Cortés y la llegada de los españoles, ¿sí? Y de pronto hubo un lapso que quisieron brincarle a la comida molecular de Ferran Adrià, que resultó desastroso. O sea, de pronto quisieron ahorrarse 3 siglos de evolución para irse a lo más moderno, hacer espumas, aires y demás, que afortunadamente ya lo dejaron de lado, ¿sí? Y no ha terminado de aterrizar ya se intenta afortunadamente, pero no ha terminado de aterrizar una versión de comida española contemporánea, o sea, una puesta al día sin renunciar a la tradición. Estamos en ese proceso y hay cosas ya muy padres, o sea, como por ejemplo, igual ya lo has podido descubrir, o sea, ya descubrimos que en cuestión de arroces no todo es paella. Existe una variante de arroces que hacen así, demás, en paelleras, deliciosas, o sea, arroz montañés, arroz caldoso, arroz meloso y demás, que no estaban tan popularizados, que se empezaron a popularizar de pocos años para acá. Y descubrir que no todo es paella valenciana, que en Valencia no la hacen de la manera como aquí se hace además. Y no es que sepa mejor o peor, sino son estas cosas de tropicalización. Claro, claro. Nos dice Jim Gardner, en Estados Unidos se inventaron tortas Poor Boy durante el crash de la bolsa de valores. La idea era de ponerse todo en un solo sándwich a bajo costo. Tiene varios nombres en diferentes partes de Estados Unidos. Un comentario. Y bueno, Daniel Peña Jaramillo, episodio de los 41, donde ahora está la Lotería Nacional, y creo que por aquí Gerardo Hernández dice, ahí vivía, pero la fiesta fue en otro sitio, la calle de La Paz, hoy Ezequiel Montes en la Tabacalera. Oye, Arturo, pues, caray, esto da para mucho y para ir aquí, literal, ya se hizo agua. Entonces, yo te agradezco mucho que hayas tenido este tiempo para hacer esta charla, para venir aquí a este recién creado Foro 101. Y bueno, pues abierta la puerta para continuar después con algún tema, a lo mejor las tortas. Por aquí también nos pone José Bernechea, que dice, manda una nota del Twitter que se tiene a la ayuda como la mejor comida callejera de Latinoamérica, ¿no? Bueno. Es una nota reciente que estaba en discusión eso con el choripán y había otro, ahorita se me escapa. Sí, exacto. El choripán es así como, bueno, wow, ¿no? El choripán es una genialidad. Y bueno, pues eso, muchas gracias. Queremos invitarlos el próximo martes a las 8 de la noche. Tenemos a... El gato es sensacional, ¿eh? Sí, el gato está aquí además haciendo de las suyas. El martes que entra es el Museo de las Aves, el Museo de las Aves de Coahuila. Estaremos con la directora y con el biólogo hablando acerca del Museo de las Aves, del Musave. Y el siguiente jueves de hoy en 8, está Gerardo Hernández, un arquitecto. Vamos a hablar sobre el Templo Mayor, sobre el Colegio de San Ildefonso. Y va a ser una charla sobre arquitectura. Entonces los queremos invitar a que sigan asistiendo a estos conversatorios, estas charlas, aquí sobre Facebook Live, con las medidas técnicas que de repente pues se corta, se va un poco la señal, etcétera, pero bueno, haciendo algo ahora en el COVID para no dejar de movernos. Te agradezco mucho nuevamente, Arturo, y bueno, pues buenas noches a todos. Muchas gracias también. Estamos en contacto. Chao.